para que comencemos hoy. Ahora sí estamos grabando la clase. Buenos días, chicos, bienvenidos. Estamos iniciando Semana Santa, ¿no es cierto? Bueno, toda la semana, pero hoy día particularmente en nuestra universidad trabaja hasta las 13 horas en respeto, ¿no es cierto?, a la muerte y pasión de Jesucristo. Entonces, vamos nosotros a iniciar nuestra clase con un día muy especial de oración, de reflexión y de cuidado, de protección también, porque estamos en un momento muy crítico sanitario a nivel país. Así que yo quiero que estemos todos los que podamos y los que trabajan, por ejemplo, tomar las precauciones de cuidado, y los que no tenemos que salir a la calle obligatoriamente, porque no tenemos que ir a trabajar afuera, estamos haciéndolo desde la casa, no nos movamos. O sea, seamos conscientes respecto de eso. Miren que está muy crítico y entiendo que hoy el ministro de Salud va a dar algunos cambios en los permisos colectivos, cambios en los permisos de salida que uno tiene para 2 permisos a la semana, que uno tiene para hacer las compras de supermercado o de frutas y verduras. Van a haber cambios porque se va a endurecer un poco la medida. Así es que vamos a tener que tener mucho cuidado, y me parece que en el reporte de las 11 de la mañana, según leía en la mañana yo, se van a dar a conocer estas medidas para el cuidado de la salud. Así que los que puedan, escúchenla, pongan atención. El tema está serio, así que vamos a tener que tener más cuidado con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Bien, chicos, vamos a partir la clase recordando un poco lo que vimos en la clase pasada. La clase pasada, nosotros, por favor, me dicen si están mirando. ¿Están viendo el PPT, el Power? Va. Sí. ¿El taller? Sí se ve. Ya. De este taller que estuvimos hablando la clase pasada, en relación a 2 textos, uno que estaba vinculado a lo periurbano de la zona de Santiago y el otro que estaba vinculado al concepto urbano. ¿Alguien de los que están aquí en clases leyó, profundizó, quiere agregar algo más a este taller que estuvimos haciendo todos? Porque recuerden que nos faltó otras informaciones de lo urbano y lo periurbano, y nos faltó todo lo que era el tema cultural. ¿Alguien se preocupó de agregarle alguna otra idea? ¿O tiene alguna idea para que la agreguemos? Nadie miró el apunte. Yo esto se lo subí a la plataforma UCM virtual para que todos lo tuvieran, y los que pudieran le fueran agregando algunos otros elementos para completarlo. ¿Nadie lo hizo? Chicos. Por lo que veo, parece que no. ¿Nadie hizo ningún ejercicio? Chicos, por favor, cuando dé una tarea, realícenla. En un ratito, no era tanto lo que faltaba, habían leído los documentos. Entonces, completemos. Va a quedar para la próxima clase, porque yo no se las voy a dar lista. La próxima clase vamos a volver a preguntar, y por favor, completen las ideas que faltan. Eso es todo.
Tienen que completar las ideas que faltan y cumplir con las tareas y con los trabajos que nosotros encomendamos. ¿Cómo vamos a avanzar si no lo hacemos? Bien, sigo. La semana pasada estuvimos hablando de estos conceptos que vamos a revisar hoy día, ¿ya? Y aquí mismo usted puede después sacar algunas ideas. Tenemos de lo urbano. ¿Qué podemos decir de lo urbano? Aquí nosotros decimos que es posible hablar de zona urbana para nombrar aquella región que cuenta con más de 2.000 habitantes. Y casi todos trabajando en el sector secundario, que es lo industrial, o terciario, que son los servicios. ¿Ya? Por lo tanto, más de 2.000 habitantes en un sector significa que estamos hablando de un sector urbano y también se caracteriza por el tema de los, de la prestación laboral que hacen, que es de nivel secundario en lo industrial o terciario en los servicios. El proceso migratorio se ha caracterizado por el desplazamiento de población hacia las ciudades capitales, más que hacia los centros regionales y provinciales. O sea, nosotros sabemos que a nivel de todo el país, ¿no es cierto? La gente, las personas, tienden a buscar mejores horizontes yéndose a Santiago, yéndose a Valparaíso, a Concepción, yéndose a lugares, a ciudades grandes, Antofagasta, mucha gente trabaja en el norte, ¿no es cierto? Trabajan 10 días y tienen 10 días libres, no sé cómo son los turnos. Y gente que se ha ido de sus sectores rurales o de ciudades pequeñas en búsqueda de mejores horizontes, de mejor calidad de vida. Y por lo tanto, emigran hacia la capital. El avance del proceso de urbanización sobre el espacio rural y agrícola que circunda la ciudad no siempre se lleva a cabo de manera uniforme. Al interior de la trama urbana sobreviven reductos de espacio abierto cultivable, en algunos casos vacíos y en otros ocupados por sus propietarios habitantes originales. O sea, la urbanización, ¿cierto?, ha ido un poco acortando los espacios agrícolas. Aquí mismo, cuando años atrás en Curicó, cuando usted se subía ahí al Cerro Condel, donde está la Virgen, miraba hacia Curicó y usted veía, por ejemplo, donde está el sector de la cárcel, usted miraba hacia donde ahora está el Boldo, de ahí para atrás, la ciudad no llegaba más allá pasado unas 3 cuadras o 4 del cementerio. El resto era todo áreas verdes, todo era agrícola. Todo este sector Rauquén había muchas viñas. Entonces, un poco la urbanización ha ido ocupando los espacios de los sectores, de lo que es el tema agrícola, lo ha ido un poco restringiendo. ¿Por qué? Porque se han ido construyendo poblaciones, se ha ido ampliando la ciudad, ¿no es cierto? Y eso ha permitido que se hayan reducido los espacios cultivables. Sobre lo periurbano, dice que ocurre a partir del flujo poblacional y el traslado de actividades productivas hacia la periferia. Generalmente, y de acuerdo a lo que hablábamos el otro día del autor Cáceres, ¿cierto? Cuando se instalan, por ejemplo, industrias, perdón, se instalan industrias, a veces lo hacen fuera de la ciudad. Y allí se empiezan, en torno a esa industria, se empiezan a instalar, ¿no es cierto?, familias, porque van buscando la cercanía con el trabajo. Lo que pasa, por ejemplo, en el norte con el tema minero.
Hay muchos como tipo campamentos que se instalan porque están allí trabajando los mineros en ese sector y son esporádicos. Como pasa, por ejemplo, con El Salvador en el norte, también es un pequeño poblado que se ha ido urbanizando, ¿no es cierto?, que tiene sus calles pavimentadas, tienen un supermercado, tienen un par de bancos, pero está construido a partir de la actividad laboral que es la minera. Entonces, eso pasa que se van formando poblaciones, la gente empieza a agruparse en sectores más alejados de la ciudad por el tema laboral. Y en muchos otros casos es porque se están construyendo viviendas, como lo planteaba el autor, ¿cierto? A través de Servius, se están construyendo viviendas en sectores periféricos, porque no hay terreno en el sector urbano para construir. Y eso ha acarreado un montón de dificultades para la familia. No tienen acceso fácil porque no hay mucha movilización, están lejos de los centros de salud, lejos de la educación para los niños, lejos del trabajo, lejos de todo. Y al final les sale más caro, ¿no es cierto?, el desplazamiento. El otro día veíamos que hasta 4 movilizaciones pasan para poder llegar al trabajo. Entonces, generalmente dice, el flujo poblacional y el traslado de actividades productivas hacia la periferia. El proceso aquí en Chile se configura a partir de esta misma dinámica, o sea, actividades productivas y entonces el flujo poblacional se va hacia la periferia. Además dice que, pero en una estructura territorial que se encuentra ampliamente condicionada por la evolución del modo de producción capitalista, con las características propias del subdesarrollo, o sea, con un montón de necesidades no cubiertas y que las personas asumen porque está su tema laboral, o porque les entregaron su casa propia, pero su casa propia les queda muy distante de todo lo que es de todo lo que significa para cubrir sus necesidades fundamentales. Bajo las condiciones actuales parecería más propicio aludir a procesos derivados de la concentración económica, la crisis del sector agrícola, el crecimiento demográfico, la migración hacia los centros urbanos, el encarecimiento y nulo acceso al suelo urbano. No hay, o están muy caros o no hay, como para poder construir más viviendas. La irregularidad de la tierra y la pobreza como factores explicativos del fenómeno periurbano. Ahí nosotros tenemos un montón de características que podríamos agregar al taller 1 sobre los fenómenos que explican la vida en el sector periurbano. ¿Te fijas? Fácil. Así que la próxima semana, por favor, no me van a llegar sin la tarea hecha. Estamos recién comenzando, no creo que estén cargados de trabajo y pruebas. Por lo tanto, no hay excusa. Es frecuente encontrar regiones donde el avance de la urbanización ocurre a lo largo de los ejes de salida de las ciudades o alrededor de obras o infraestructura reciente, conformando asentamientos difusos. Y muchos espacios, dice, han sido transformados por la dinámica urbana. Han inducido cambios en el suelo, en la conservación del ambiente y en la estructura productiva. Mientras que en otros se da la coexistencia de actividades agrícolas y pecuarias con otro tipo de actividades que tienen un origen netamente urbano. De esta forma, la periurbanización se manifiesta como un proceso marcado por la heterogeneidad, es decir, hay sectores que están en la periferia y que también están dedicados al tema agrícola o pecuario. En Santiago hay sectores en que hay producción agrícola.
Los de Los Valledor compran las lechugas, ¿te fijas? Porque hay sectores periféricos que están trabajando, desarrollando el tema agrícola. Por eso que dice que la periurbanización tiene un proceso heterogéneo, tanto los agentes sociales como de los procesos de espacio. La mayoría son industriales, pero también tenemos agrícola y pecuario. ¿Y cómo nos aproximamos a los territorios rurales? ¿Qué vamos a entender por rural? El territorio, relación de espacio, ambiente, sociedad, cultura y economía, está estructurada en torno a procesos económicos de extracción natural, de producción directa de productos agropecuarios, mineros o pesqueros, de turismo especializado, que cuentan con población relativamente dispersa o agrupada en pequeñas villas de no más de 2.000 habitantes. Entonces, no tenemos más de 2.000 habitantes. En el caso de la ciudad, es sobre 2.000. Y el mayor campo laboral de la ciudad es la industria y los servicios. Aquí en el sector rural es el tema agropecuario. Y dependiendo, ¿no es cierto?, del número de habitantes, también puede ser minero o pesquero, porque acuérdense que nosotros tenemos escuelas en la cordillera, en la precordillera, en sectores agrícolas, en el tema marítimo, en todas partes tenemos escuelas que están ubicadas en sectores que no hay más de 2.000 habitantes. Y, por lo tanto, nuestra diversidad de paisajes y de contextos es variada, muchísimo, ¿ya? Nosotros no podemos decir que rural es solo lo que está dentro del territorio agrícola, no, porque según se define en el Instituto Nacional de Estadística, ¿no es cierto?, está definido como un sector donde no hay más de 2.000 habitantes. Por lo tanto, puede ser un sector, ¿cierto?, que puede estar ubicado en distintos contextos del país. Lo rural cuenta con procesos de socialización, producción y reproducción cultural y o lingüística particulares, ¿cierto? Cada comunidad tiene su propia especificidad, es decir, sus propias costumbres, sus propias creencias, sus propios estilos de vida, sus formas de comunicarse socialmente. Las actividades a las que se dedican también son distintas. Entonces, no se explica solo por la contradicción, tensión o diferenciación con lo urbano, ni se define solo por una categoría censal, estadística o geográfica. O sea, hay muchos otros elementos que hacen que estos sectores sean rurales y que tengamos allí escuelitas rurales, ¿cierto?, multigrados o completas. Incluso en Chile hay 161 liceos rurales. Entonces, tenemos educación básica, educación media en sectores rurales. El límite entre lo urbano y lo rural son plásticos, difusos. ¿Por qué? Recuerden que mucha gente se quiere ir a la ciudad a trabajar, lo que hablábamos delante, o a las capitales para mejorar su calidad de vida. Pero ahora se está produciendo un fenómeno distinto. Y no de ahora, hace unos añitos, que la gente está prefiriendo irse a vivir al campo. Por salir de todo lo que significa el movimiento urbano, el estrés, en las calles llenas, la falta de estacionamiento, no sé, el bullicio.
Entonces, hay personas que han tomado la decisión de irse a vivir al sector rural. En Curicó tenemos aquí bastante, por ejemplo, gente que se ha ido a vivir a los niches, para ese sector, para el sector por ahí de la obra. Otra gente que se ha ido a instalar por ahí por Zapallar, que eran sectores más bien de condición rural. El Porvenir también se ha ido gente para ese sector. Entonces, eran terrenos de sectores rurales en los cuales las personas que vivían en la ciudad están yendo a vivir a lo rural. Y como hay muchos sectores que están pavimentados, que el acceso no es difícil, entonces traen a estudiar a sus niños a Curicó. Entonces se está dando eso. Por eso dice que los límites son plásticos difusos. No sé, porque se ha ido mezclando un poco, ¿ya? Dice, que no tienen ni comienzo ni fin preciso. El mundo rural se extiende por múltiples rutas al urbano, ¿cierto? Porque también lo urbano se ha ido extendiendo hacia lo rural. La cultura agraria o indígena continúa influyendo fuertemente en los comportamientos sociales de los habitantes y economía de muchas ciudades, comunas y regiones. ¿Qué podríamos decir del medio rural, del medio urbano? Aquí hay los principales rasgos atribuidos a lo rural y a lo urbano, según una visión clásica. Aquí dice principales rasgos. El medio rural tiene una forma generalizada de ocupación humana del espacio, ¿cierto? Y también se da en el medio urbano. O sea, las personas ocupan el medio rural o urbano, utilizan el espacio para instalarse y hacer su vida familiar. Asociado a un tipo de vida alimentador, es decir, el otro día hablábamos que el medio rural es incluso más autónomo, porque ellos producen sus alimentos. Y como el medio urbano está asociado más a la vida industrial, ¿cierto? A la vida de prestación de servicio, el medio rural tiene que satisfacer las necesidades de alimentación. Por lo tanto, alimenta, ¿no es cierto?, al sector urbano. Ligado a la explotación de los recursos naturales, ligado al uso improductivo del suelo y los recursos naturales en general. Claro, ¿qué estamos haciendo? Le echamos cemento al suelo, por lo tanto es improductivo. ¿Por qué? Porque vamos a levantar una torre de edificio, vamos a hacer un condominio, vamos a instalar una población. Entonces tenemos que pavimentar calles, etc. Y la ciudad se queda sin áreas verdes, o muy poquitas, y sin tener donde plantar un repollo. Por lo tanto, la explotación de los recursos naturales se da desde el medio rural. El medio rural es autosuficiente. Si el entorno lo permite, puede presentar superávit de producción. En cambio, el medio urbano es dependiente del ámbito rural, que lo provee en materias primas. El medio rural tiene baja densidad de población humana, en cambio el medio urbano tiene alta densidad. Es decir, hay muchas más personas por kilómetro cuadrado, que esa es la cuenta que sacan para calcular la densidad de la población. ¿Cuántas personas por kilómetro cuadrado hay? El medio rural es vulnerable a los agentes físicos externos y el medio urbano es poco vulnerable a los agentes físicos. ¿Por qué? Porque aquí en los agentes físicos externos estamos hablando, por ejemplo, de altas temperaturas que podrían quemar las cosechas,
o exceso de lluvias que podrían anegar todas las plantaciones, mucho viento que nos mate, que nos boten las flores de los árboles que no nos permitan tener frutos, por ejemplo, los terremotos, las vibraciones de la tierra, los rayos ultravioleta, todos esos son agentes físicos externos que están afectando o pueden afectar el medio rural. En cambio, en el medio urbano es poco vulnerable a ese tipo de cosas. Claro, no corren los mismos riesgos porque ellos viven sobre la base de cemento. Estrecha relación del ser humano con su entorno. Y en el medio urbano, asociación vinculante y de competencia entre los integrantes de la comunidad, pero poca relación entre los seres humanos y el resto. Espérate. Entre los seres humanos y el resto del entorno. Claro, porque los días de trabajo las personas pueden salir a las 5 de la mañana y no llegan hasta las 9 de la noche a su casa, trabajando, por ejemplo, en el caso de las ciudades grandes. Santiago, por ejemplo, que tú puedes andar 3 horas en un bus para llegar a tu trabajo. Las personas salen a las 5 de la mañana a tomar el bus para llegar a las 8. Entonces, la gente tiene menos tiempo de compartir, de relacionarse con los seres humanos y menos con el entorno. Y mientras menos tengamos que hacer en nuestras casas, mejor, porque así me queda poquito tiempo para descansar. En cambio, en el medio rural hay mucho vínculo con las personas, con la familia y el entorno, el medio, el espacio. Bien, eso les quería comentar. Consultas sobre lo que estamos hablando. Allí tienen bastantes insumos como para poder agregar al trabajo del taller 1, que lo vamos a volver a mirar el próximo clase. Hasta que lo completemos. ¿Preguntas hay? No, profesora, se entiende bien lo que dijo. Ya. Esto, Belén, ya que tú me conversaste, Belén, esto es para que terminemos el taller 1 con los apuntes y esto puede ayudarles para lo que nos falta respecto a lo que es la cultura y algunas otras actividades que nos pusimos, ¿ya? Si pueden escribirlo en el chat de sus compañeros, sería estupendo. Ya, profesora. Muchas gracias, hija. Bien, para hoy día también vamos a hablar de esto. ¿Están viéndolo? Sí, se ve. Profe, ahora se ve. Muchas gracias. Vamos a hablar de la brújula cultural de la región del Maule. ¿Por qué traje a colación este tema? Porque ustedes están haciendo un taller 2, que tenemos que entregarlo el 9 de abril. ¿Ya? Y en ese taller 2, ustedes están trabajando sobre datos estadísticos de la región del Maule, sobre lugares más poblados o que tienen más escuelas rurales de la región o de las ciudades que tienen más comunidad rural, ¿cierto? Y como están indagando sobre eso, están haciendo una connotación y una denotación de láminas, fotos
de distintos espacios de la región del Maule, ¿cierto? Y además tienen que leer un recorte de prensa, ¿cierto? Respecto de la región para poder responder algunas preguntas que tienen relación con eso. Entonces, en ese contexto es que vamos a ver esta brújula regional para que contextualicemos un poco el trabajo que estamos haciendo desde otra perspectiva, ¿ya? Aquí ¿Profesora? nosotros, sí, hijo. Disculpe que la moleste, profesora, soy Emilio. Es que mis compañeros están haciéndole preguntas por el chat. No sé si que usted las puede ver mientras proyecta. Es que lo que pasa es que cuando yo, espérame, que cuando yo proyecto no veo. Déjame revisar. No puedo ver, por eso les digo que me tienen que hablar, o si alguien me las lee. Ah, Verónica me está preguntando. Chicos, yo les voy a pedir que por favor, cuando yo estoy presentando, interrúmpanme. No tengo problema en eso. Y me hacen las preguntas por el micrófono, si es que puede hacerlo, o que algún compañero me lo lea. Porque si no, no veo, no puedo leer cuando estoy presentando. Dice Verónica, tengo una consulta respecto al hito, quiero saber si se hará en base a prácticas antiguas para empezar a avanzar rápido, ya que este mes pasará muy rápido. Verónica, la próxima semana nosotros vamos a tener reunión de práctica. Me parece que es, no me acuerdo qué día, parece que es un día jueves. Déjame ver. Lo tengo aquí en mi agenda. El martes. Entonces yo creo que por ahí vamos a tener más claridad. Por mientras tanto no te puedo decir que avances, porque no sé en base a qué lo vamos a hacer finalmente. Si va a ser en base a una práctica 2021 o va a ser sobre prácticas anteriores, ¿ya? Así que espera, Verónica. Y Estefanía me dice, sí, hija, esperemos de aquí a la otra semana a lo mejor, o a la clase subsiguiente, porque el martes 6 más 7, por ahí como el 13, es probable que yo ya les pueda conversar a ustedes sobre esto, ¿ya? O les mande un correíto para que se informen. Así que paciencia. Y lo otro, que me pregunta la Estefanía, ¿puedo preguntar por el taller 2? Sí, Estefanía, a ver, te escucho. ¿Qué pasa con el taller 2? Hola, profe. Hola, Estefi. ¿Cómo está, profe? ¿Todo bien? Bien, hasta aquí vamos bien. Yo quería preguntarle por el taller número 2 en relación a una pregunta del último ejercicio, la 2 creo, en la que preguntan por el porcentaje de los colegios, quizás de las escuelas rurales y de las escuelas urbanas, en las regiones de mayor ruralidad. Sí. Ese porcentaje lo buscamos por muchas partes. En casi todo, en esos censos, pues en el de 2017, en el censo del 2002, pero no lo encontramos, profesora. Hija, es que lo que pasa es que el porcentaje no te va a salir dado. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Pueden buscarlo a través del Ministerio de Educación, en la página del Mineduc, ahí pueden tener ustedes qué porcentaje de escuelas rurales tienen, por región. Sí, porque de hecho como que me puse a averiguar, en el INE, mandé una solicitud para ver como que si en esos censos, en el de 2017 y en el 2002, habían hecho esas preguntas, pero no había nada relativo a eso. No, lo que pasa es que hay que extrapolar el dato. Ah, ya, por el Mineduc entonces ya. Hay que, claro, por el Mineduc que lo puedan encontrar, porque ahí tendrían que mirar el Mineduc desde la región. Porque, por ejemplo, en el Maule van a decir, hay 2.000 escuelas rurales que corresponden, no sé, al 3% de las escuelas del país. Entonces usted va a buscar cuáles son las cuántas escuelas hay en el país.
hay 50.000, bueno, si corresponde al 3%, no sé, ¿te fijas cuántas escuelas hay? Entonces 5 por 3, 15. Habrán, no sé, 1.500, por decirte algo. ¿Ya? O sea, hay que hacer el cálculo, ahí hay que extrapolar la información. En el INE te dan los resultados país. En el CINCE, por ejemplo, te dice, tiene un 12% de población rural Chile. Pero no te lo está desagregando, entonces hay que buscar por otros medios. INDAP también te puede ayudar en los datos, porque INDAP también trabaja con el tema agrícola rural. Ah, ya. Ya. Estamos bien, creo. Vamos a buscar por esos lugares. Gracias, profe. Muchas gracias. Ya, Isma. Bien, hay otra alumna que me está preguntando si hay que enviar el taller antes de la próxima clase. Chicos, se nota que no lo han leído, hija. La niña Pérez Ollarse o niño. En el mismo taller dice cuándo hay que enviarlo. Al final del taller. Profe, Angelina, hola. El 9 de abril. Claro, pero es que se da cuenta que ni siquiera lo han abierto. ¿Cómo me están preguntando cuándo hay que mandarlo? Si está escrito. Ustedes saben que yo soy súper cuadradita en eso. Y les mando todo, la pauta de evaluación, el trabajo, las fechas, todo en el taller. Así que revísenlo, léanlo primero y después me preguntan. Hija, ¿alguien me estaba hablando? Sí, Jocelyn. Jocelyn, dime. Es que yo tenía la misma duda de la Estefi, que también quería preguntarle hoy día, porque también busqué por todos lados, pero ya entendí lo que le explicó, pero quiero saber cuáles son los últimos docentes. ¿Es del 2012 o el 2002? Porque No, el del porque 2017 sí lo encontré. 2017, el último y el otro el de 2002. el otro es Porque el de 2002. fue Ah, tan ya. malo que nadie lo considera como si no fuera existido, ¿cierto, profe? Sí, esa Sí. es la duda que tenía, El de porque me 2002, aparecía 2012, un fiasco. pero poca información, porque salía que había tenido como errores, entonces quería saber cuál tomar. Claro, porque el censo se supone que se hace cada 10 años, pero como por eso fue el 2002 y el 2012. Pero el 2012 fue horrendo, entonces por eso se hizo el 2017 nuevamente, a los 5 años cuando no correspondía, digamos. Si hubieras tenido buenos resultados el censo y se hubiera aplicado como corresponde el 2012, nos tocaría censo el 2022. Ah, ya, profe, sí, yo tenía esa duda porque me aparecía poca información, entonces no sabía si tomar ese o el del 2002. Pero como lo nombró la Estefanía, ahí... Tomemos el del 2002, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. ¿De qué, hija? ¿Alguna otra duda? Chicos, les pido que por favor me hablen por el micrófono o algún compañero, por ejemplo Emilio, me puede decir, profe, la Juanita está preguntando tal cosa, porque yo no veo cuando proyecto, ¿ok? Bien, seguimos. Aquí tenemos nosotros lo que estaba mostrando, el mapa de la región del Maule, siendo su capital, ¿no es cierto?, regional Talca. Y después tenemos, ¿no es cierto?, las provincias. Tenemos a Curicó, provincia de Linares, provincia de Cauquenes y también la provincia de Talca. Así es nuestra geografía de la región del Maule. Y lo que ven ustedes aquí en este cordón más grueso, la carretera. Partiendo, la mirada desde la región del lado este, el lado cordillerano, precordillerano, ¿cierto? Por donde asoma el sol, el lado este, tenemos aquí a un volcán que está frente a Talca, que se llama el Descabezado Grande. ¿Ya?
Aprecien su magnitud, su belleza. Y al frente está Kisapu. ¿Ya? Aquí hay un cráter. Está el cráter Kisapu. Y la punta que se ve aquí se llama Cerro Azul. Es impresionante. También tenemos, frente a Curicó tenemos el Planchón y que también se llama el Azufre, y Peteroa, el volcán Peteroa, que está en el paso, desde el Paso Internacional Vergara. Nosotros acuérdense que en Curicó podemos cruzar Argentina, ¿cierto? Por el Paso Internacional Vergara. En Talca está el Paso Pehuenche. En Pucón, en Osorno, podemos pasar, por ejemplo, para Argentina también. O sea, hay distintos pasos cordilleranos. Acá tenemos el velo de la novia de Vilches. Precioso paisaje del velo de la novia de Vilches. En Molina también hay un velo de la novia, pero este es de Vilches. No es el mismo velo. Precioso paisaje. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, el enladrillado. ¿Por qué se llama así? Porque han habido, ¿no es cierto?, erupciones volcánicas que han producido esto, que ustedes observan aquí en la superficie, y que se ven como ladrillos. Y por eso se llama enladrillado. Como escuela rural, ¿no es cierto?, tenemos aquí la escuela rural de Vilche Alto. Esta escuela la conozco, pertenece a la Municipalidad de San Clemente. Esta escuela es una escuela rural multigrado. Allí hay muy poquitos alumnos, ¿cierto?, con un profesor o profesora, no sé quién estará ahora en este minuto, con un profesor o profesora donde los niños tienen la oportunidad de hacer sus estudios de educación básica. En el próximo semestre nosotros vamos a hablar de lo que es, ¿cómo se llama? Vamos a conversar sobre lo que son las escuelas rurales multigrado. Ahora nosotros estamos viendo contextos periurbanos, urbanos y rurales, pero vamos a trabajar el tema de las escuelas rurales completas, donde vamos a ir porque están dentro de la periferia, o escuelas periféricas. ¿Ya? Aquí tenemos una escuela rural multigrado que está en un contexto muy natural, como ustedes pueden observar, muy natural, ¿cierto? Donde los niños pueden lograr sus aprendizajes. Y que aquí nosotros tenemos este afiche, que es de Vilche Alto, donde en la escuela es donde se hace esta muestra folclórica, tanto desde el punto de vista musical, artesanal, como gastronómico. Y aquí nosotros podemos observar la importancia que tiene para el contexto rural, ¿cierto?, la escuela. La escuela reúne a la familia y a la comunidad, en general. Por eso que cuando una escuela es cerrada en un sector rural, como que tiende a decaer, a morir un poco la comunidad. Porque ahí hacemos el bingo, ahí se reúnen los centros de madre, ahí se hace el campeonato de baby fútbol, allí en la escuela se hacen actividades artísticos musicales, en la escuela se pueden hacer muestras gastronómicas,
en la escuela podemos vacunar a los niños, en la escuela visita a la matrona, o sea, todo. Y ahí nosotros nos damos cuenta la importancia que tiene el profesor en estos sectores, ¿cierto? Como para poder unificar, para poder aglutinar a la comunidad, para que se sientan cómodos, para que puedan seguir sintiéndose parte de la escuela y no ajena. Entonces, es tan importante el perfil del profesor en estos casos, es tan importante porque pasa a ser un ente motor dentro de la comunidad. ¿Te fijas? Entonces, y aquí tenemos un tema que es muy relevante, que siempre lo hablamos, que es la triada familia, escuela, comunidad. Cómo nosotros, ¿no es cierto?, vamos trabajando en alianza. Imagínense ustedes ahora por este tema de pandemia, en que los padres han tenido que apoyar significativamente a sus hijos en las casas, porque los niños a veces se quieren conectar, otras veces no, se conectan, están jugando, no le ponen atención a la profesora, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que los padres han jugado un rol muy importante. Y ahí volvemos a ratificar la importancia que tiene esta alianza, este trabajo conjunto entre la escuela, la familia y la comunidad. Tenemos que potenciarnos. Tenemos que pensar que debemos, ¿cierto?, trabajar mancomunadamente. Entonces, eso no se nos tiene que olvidar como profesores y como futuros profesores. El trabajo comunitario, el trabajo con los padres, incluirlos, tenerlos cerca, que se integren, sobre todo en estos territorios donde la escuela es la vida que tiene el sector. No hay más. Los padres no tienen la opción de decir, bueno, en la tarde, cuando en tiempos normales, estoy hablando, en la tarde voy a ir al teatro provincial que está el conjunto folclórico o trajeron a tal artista, voy a ir a mirar a Coco Legrand. No, no tienen esa opción. Voy a ir a comerme un completo a la esquina, tampoco. Me voy a dar una vuelta por la plaza y para conversar con mis amigos, tampoco. Voy a ir al mall a darme una vuelta para distraerme, tampoco. Por lo tanto, la escuela, si no tiene vida, si la escuela no crea actividades que pueda vincular a la comunidad, las familias no tienen mucho que hacer más que trabajar en el sector, producir. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta nosotros para poder trabajar cuando trabajemos en una escuela rural, poder motivar a la comunidad a hacer cosas positivas. Y fíjense ustedes que cuando los padres se integran a la escuela, los niños aprenden más. Porque los niños se sienten bien que sus papás vayan al colegio. Les gusta que vayan a ayudar. Los niños dicen, uy, tía, mi papá vino a arreglar la luz de la sala. Tía, mi mamá vino a ayudarle a la tía a preparar pan amasado porque íbamos a hacer una muestra gastronómica. Mi familia ayudó a limpiar los jardines. No sé, pues, hicimos un operativo y vamos a limpiar. Entonces, todas esas cosas ayudan porque los niños se motivan, porque ven cercano a la familia. Y eso es un gran tema que después vamos a hablar. Bien, aquí seguimos. Está el Cerro El Morrillo o Cara de Indio. ¿Alguien ha escuchado hablar del Cerro Morrillo o Cara de Indio? Si ustedes lo miran bien, parece que tener cara de indio, el cerro. ¿Alguien lo ha escuchado nombrar?
¿Hay algún chico aquí que le guste el tema de las caminatas, del montañismo y eso? Yo, profe, nunca lo había escuchado. Ah, no lo habías escuchado. Fíjate que en este cerro es de muy difícil acceso. Aquí no puedes subir tú caminando. ¿Ya? Aquí tú tienes que subir con cuerdas este cerro. Así que es de complejo acceso. Aquí hay una excavación arqueológica en Vilches Alto, en el sector de Talca, donde mismo mostrábamos la escuela, donde aquí se ve, esta es una excavación arqueológica, donde se llevan los niños de la escuela, como ustedes pueden apreciar, para aprender, ¿no es cierto?, sobre ¿cómo se llama?, prehistoria, sobre el origen de los pueblos, etc. Y aquí los niños, ustedes pueden ver que pueden trabajar al aire libre en un aprendizaje súper significativo. Y además no solo pueden hablar de geografía, de historia, sino que también pueden hablar de lenguaje, de matemáticas, de ciencia. O sea, se pueden abordar todos los temas en relación a esta experiencia. Aquí tenemos también la zona de rituales, está en el sector de Talca, piedra de los platos o las tacitas. Aquí, ¿no es cierto?, se hacían rituales de diversa índole. Entonces, si nosotros lleváramos a nuestros alumnos a recorrer esta zona, pudiéramos explicar, ¿no es cierto?, qué significa cada uno de ellos, pudiésemos nosotros hacer una clase maravillosa al aire libre. Por eso que es importante que el profesor conozca su entorno, conozca la región. Si usted va a trabajar aquí en la región del Maule, ¿ya?, si es que no quiere irse a Chiloé a trabajar o al norte, como tenemos egresados también, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Conocer bien mi región para poder seleccionar espacios donde yo pueda ir con mis estudiantes a hacer la clase al aire libre, donde mis alumnos puedan trabajar interdisciplinariamente, en un contexto abordar todas las asignaturas. Y son aprendizajes significativos. Y ahora nos vamos a ir para el lado oeste de la región, es decir, para el lado de la costa, por donde se pone el sol, ¿ya? Aquí lo que ustedes ven en rojo, estamos aquí en la cordillera, perdón, estamos en la cordillera y nos vamos para la costa. Y este es el ramal de Talca-Constitución. Por aquí, esta línea roja que ustedes ven, es el recorrido que hacía el ramal de Talca-Constitución, el tren, que todavía hace viajes, que todavía realiza viajes de turismo, ¿cierto? Que yo quería hacer ese viaje y no alcancé porque justo partió el tema de la pandemia. Aquí tenemos una escuela rural, ¿no es cierto?, de las escuelas, llamada la Escuela Palmas de Toconey. Yo he estado en esa escuela queda muy lejos de la ciudad. Y hemos ido a esa escuela, conocimos al director de ese colegio, el profesor Parra, conocimos a ese director, y aquí hay 3 alumnos de esa escuela que están recordando el Día de la Educación Rural, que es el día 7 de abril. El día 7 de abril es el Día de la Educación Rural, que corresponde al día del natalicio de doña Gabriela Mistral.
Entonces, en honor a ella, en homenaje a ella, se estableció el 7 de abril como Día de la Educación Rural. ¿Y por qué? Porque acuérdense que usted, nuestra poetisa, fue una gran maestra rural en el norte de Chile, en el sector por ahí de La Serena, ¿cierto? Hacia la cordillera. Así es que ella, por ella tenemos la celebración del Día de la Educación Rural el día 7 de abril. Y aquí tenemos otra escuela rural que, aunque está muy distante, ¿ya? Los niños son muy comunicativos, los niños son muy sociables, los niños tienen un muy buen lenguaje. O sea, ahí hay un buen profesor que está haciendo una muy buena labor respecto de la formación de estos alumnos. Son poquitos niños. En ese tiempo, cuando yo fui a esta escuela, ellos tenían su chiche, por decirlo de algún modo, era la radio. Tenían una radio interna que primero partió con esa intención, pero después la escuchaba la comunidad. Entonces pudieron conseguir un dial para que fuera escuchada por la comunidad. Por lo tanto, los niños hacían los libretos, recitaban, cantaban, los niños entrevistaban a la comunidad, o sea, hacían diversas actividades en las cuales la comunidad también era partícipe. Entonces ahí tenemos otra alianza de lo que es familia, escuela, comunidad. O sea, la comunidad estaba presente en la radio, porque los chicos iban hacia la comunidad a hacer entrevistas y después a invitarlos a la radio y después, ¿no es cierto?, ellos escuchaban los programas, el programa que salía en un horario determinado todos los días en un momento. Aquí tenemos el puente del ramal Talca-Constitución, ¿ya? Este puente en realidad se llama Banco de Arena. Este es el puente Banco de Arena. Aquí volvemos a ver este puente, ¿cierto? Donde va el tren, que en su época, ¿no es cierto?, los trenes prestaban mucha colaboración por el tema de la carga, porque transportaban alimentos, no sé, de todo lo que la comunidad o la ciudad o el villorrio necesitaba. Por lo tanto, el tren cumplía un rol muy importante porque llevaba todas las solicitudes de la comunidad y cubría las necesidades. Aquí tenemos el falucho. Este es muy importante porque en este falucho navegaba por el río Maule, cuando el río Maule tenía agua, ¿ya? Y en este falucho, fíjense que este falucho llegó hasta Estados Unidos, porque había un intercambio comercial. Por lo tanto, este falucho era tan relevante también para la comunidad porque transportaba los alimentos, el vestuario, los medicamentos, todo, las cosas que se requerían en un hogar, todo lo transportaban a través de este falucho. Y más adelante les voy a contar cómo se llamaba el señor que manejaba, que conducía este falucho. Aquí tenemos el puente construido en Yico, que es lo que queda de puente, porque fue construido en el gobierno del presidente Balmaceda. Por lo tanto, tiene muchos años, está muy deteriorado, pero era el puerto que tenía Yico. Ahora tienen otro, por supuesto, pero esto es el recuerdo de lo que queda. Ahora aprovechemos de mirar el agua, el mar que se ve maravilloso para relajarnos un poquito, ¿cierto? Aquí tenemos Bichuquén. Aquí nos muestra todo el área de Bichuquén, ¿cierto? Este es todo el área costera de Bichuquén.
No hemos venido por el lado costero ahora. Estamos mirando la precordillera, la cordillera, ahora miramos la costa, ¿cierto? Bichuquén es un gran lugar que tiene bastante también actividad turística. O tenía, porque todos lo hemos visto afectado con el tema de la pandemia, ¿cierto? Que tiene, vamos a hablar que tiene mucho atractivo turístico, ¿ya? Y muchas posibilidades de desarrollar distintas actividades deportivas, porque ahí hay velero, tenemos las lanchas, motor, hay diferentes actividades, la pesca, caminatas por los bosques, por los campos, buena comida, porque como hay mucho turismo, entonces también hay bastantes locales que se encargan de satisfacer las necesidades gastronómicas de los turistas. Es muy lindo Bichuquén. Y aquí llegamos a Peyúgue, en la comuna de Peyúgue, un desfile. Y esta es la Escuela San Alfonso de Canelillo, también hemos estado en esa escuela, en la escuela de Canelillo, en Peyúgue, ¿ya? Aquí ustedes ven que van los niños con el estandarte, ¿cierto? Que dice ahí Peyúgue, Escuela San Alfonso. Detrás va su profesora del curso y más atrás se ven estas chicas, ¿ya? Ellas son alumnas en práctica de tercer año que fueron a hacer su práctica de escuela multigrado. Y ellas participaron del desfile, o sea, cuando ustedes vayan si es que podemos hacer las prácticas presenciales, si Dios lo quiere, cuando usted vaya a sus prácticas se va a dar cuenta, ¿cierto? Que la van a invitar a todas las actividades, incluso los invitan a las reuniones de microcentro, los invitan para el desfile, y son experiencias que de repente puede que alguno diga, a mí me cargan los desfiles, pero cuando sea profesor lo va a tener que hacer. Entonces no es malo que anticipe una experiencia como para saber cómo se organizan los niños, dónde se juntan los niños, dónde le corresponde pasar a la escuela, ¿no es cierto? ¿Quiénes son las autoridades que participan? ¿Dónde, antes de presentarse, dónde van a hacer los ensayos? ¿A qué hora ensayamos? O sea, hay toda una dinámica que yo creo que es bueno vivir la experiencia. Y aquí tenemos 3 alumnas en práctica en esa escuela que están, ¿no es cierto?, desfilando junto al colegio. Aquí tenemos al poeta Jorge González Bastías. ¿Ya? Este poeta, escribió El viejo Guanay y otros cantos. Jorge Bastías, ¿cierto?, le escribió al Guanay. ¿Quién es el Guanay? Guanay se le llamaba al señor que manejaba el falucho. ¿Ya? El señor que era responsable de conducir este falucho, de trasladar los distintos puntos, se llama Guanay. Y en este libro le rinde Jorge González Bastías, le rinde homenaje, ¿no es cierto?, a este señor encargado de los faluchos. Aquí tenemos a Manuel Francisco Mesa Seco, poeta nacido en Niribilo, ¿ya? Un poeta nacido en Niribilo. Trabajó también un tiempo en la Universidad Católica del Maule, hace muchos años atrás. También es abogado también y poeta. Y de la zona, de Niribilo. Aquí tenemos a Pablo de Roca. Yo creo que muchos de los que me están escuchando lo conocen, ¿cierto? Porque hay una estatua de él en Licantén. Él es de Licantén, Pablo de Roca, es de Licantén. Y aquí está su estatua. Está en una placita a orillas del río Mataquito. Aquí está la estatua de Pablo de Roca. ¿Quién conoce la estatua de Pablo de Roca? ¿La conocen? ¿Han ido para allá?
chicos? Sí, profesora. Sí, Emilio, ¿tú has ido para allá? No, soy Sí, Cristian. profe, hasta foto. Cristian, perdón, Cristian Cáceres. ¿Tú vives cerca por Sí. ahí, Cristian? No, yo soy de Teno, pero una vez con la batucada contratamos un guía ¿Ya? que nos dio el recorrido de lo que había hecho Pablo de Roca. Y supimos que también tenía una casa aquí en Teno. Sí. ¿Y qué Y más te enteraste? A ver. no, nada, que no solamente tiene una pura estatua en Licantén, sino que tiene una que está sentado en otras partes y hay varias cosas dedicadas a su nombre. Sí, sí, tienes toda la razón, Cristian. Aquí esto es como lo más emblemático que muestran, que es como Licantén, Pablo de Roca, se asocia. Pero claro, hay muchos homenajes en su nombre, ¿no es cierto? Por lo destacado que fue en el arte de las letras, ¿cierto? Y también por todo lo que contribuyó a la zona de Licantén y alrededores. Entonces, por eso, y esta es como la estatua más emblemática que tiene, ¿cierto? Porque está ubicada justo al lado del río Mataquito, está en una placita ahí, ¿cierto? Cerca de un puente Simbra que hay ahí también. Entonces, claro, es como la portada, pero no es que sea la única, tienes razón, Cristian, en eso. ¿Y tú, Emilio, qué me ibas a decir? Es que todos la conocen porque cuando uno va a Camino y Loca siempre la vemos. Y casi siempre uno para en la plaza a comer. Entonces por eso Sí, igual es muy conocida. sí, sí. Es muy conocida. Cuando uno es ineludible el paso por esta estatua, ahí en Licantén cuando uno va a la costa, sí, cuando va a Loca. Eso es cierto. Y ahora nos vamos a venir al lado sur de la región, ¿ya? El lado sur de la región. En Linares está, ¿quién está ahí? ¿A quién distinguen en la foto? ¿Es como ese caballero Pablo Neruda, o no? Bien, Estefanía, Pablo Neruda. Pablo Neruda está en Linares, ¿ya? Con el pintor Pedro Olmos. Aquí está Pablo Neruda. Y aquí está Pedro Olmos, que nació en Cerro Los Lecheros en Valparaíso. Pedro Olmos nació en el Cerro Los Lecheros de Valparaíso. Y su esposa era la poetisa y pintora Emma House, que ella nació en Constitución. ¿Ya? Ambos, el de Valparaíso, ella de Conti, vivían en Linares. También aquí está Olmos con Emma House, porque ellos como pareja no tuvieron hijos, entonces se dedicaban a viajar mucho. Por eso se ven ahí que vienen desde un barco. Él dedicado al arte, ¿cierto?, de las letras, y ella dedicada al arte de la pintura. Y también escribía. Emma House escribió Maulina, en cuya portada un poco emularon su rostro. ¿Ya? Ella escribió Maulina. Aquí está la imagen de la Virgen María, pero en una versión chilena. En el fondo, Pedro Olmos pintó aquí, ¿cierto? A la Virgen María, pero como una Virgen María que podría ser la dueña de casa, que puede ser cualquier mamá chilena, ¿no es cierto?, que está ahí personificada como virgen. Le dio una característica diferente a este cuadro.
Y aquí está don Enrique Molina Garmendia, que fue rector del Liceo de Hombres de Talca y fundador de la Universidad de Concepción. Él era de La Serena, pero cuando partían el tema de las clases, cuando uno era profe, ¿no es cierto?, los destinaban a trabajar en algún lugar del país. No siempre tú trabajabas en el lugar donde nacías o al lado de la escuela, sino que existían los sectores escolares, no las direcciones provinciales como ahora, no. Entonces, en los sectores escolares decían, bueno, usted se va a ir a trabajar a Arica, usted va a Chillán, usted así. Y bueno, y él de La Serena llegó a Talca, fue rector del liceo y después se fue a Conce y fundó la Universidad de Concepción. Don Enrique Molina. Aquí tenemos otra escuela rural de Hierbas Buenas, cercano a Linares, Hierbas Buenas. ¿Hay alguien de Linares aquí en la clase de Hierbas Buenas? ¿No? Bueno, aquí tenemos la escuela rural de Hierbas Buenas. También es una escuela, ¿no es cierto?, donde hay pocos alumnos, donde hay un profesor, donde hay mucha distancia entre la escuela y en los lugares donde viven los niños, etc. Las condiciones a veces de sala, las condiciones tecnológicas son distintas a las del sector urbano o periurbano, distintas. Menos acceso pueden tener. Y como ustedes ven aquí, un furgoncito escolar que tiene que haber ido a dejar a los niños al colegio. Y quizás no todos son del sector, entonces algunos los trasladan. Incluso hay escuelas rurales en que los niños de la ciudad están yendo para allá y el DAEM les pone movilización para que lleguen a la escuela rural. De la ciudad van a la escuela rural. Aquí están los niños de esa escuela de Hierbas Buenas visitando La Moneda en Santiago. ¿Ya? Ahí están los niños visitando La Moneda y ahí están con un señor carabinero con su perrito. Acá tenemos a don Abate Molina. Este cuadro está en la oficina del rector del Liceo Talca. Liceo Abate Molina. Y este señor Abate Molina fíjense que no tuvo una historia muy, muy entretenida porque él murió ¿cómo se llama?, fuera del país. Él murió y fue enterrado en Italia. Por problemas políticos de la época, este señor fue enterrado en Italia, murió allá y después con el tiempo, con los años, ¿no es cierto?, trajeron sus restos y están instalados aquí en Villa Alegre, en el templo parroquial del Niño Jesús de Villa Alegre. Miren, fíjense que fue inaugurado el 4 de diciembre de 1889 este templo. Y allí están los restitos, los huesitos de don Abate Molina, que tienen un sector y un lugar muy especial allí, donde están sus huesos. Acá tenemos a Mariano Latorre, es un escritor de Copquecura, Mariano Latorre. Yo creo que más de alguien ha leído algo sobre Mariano Latorre, ¿cierto? Cuando estaban en la escuela tienen que haber leído algún texto de Mariano Latorre. Mariano Latorre, dentro de sus obras, escribió Sursulita. Y Sursulita es la historia de una profesora rural. Pero de esas profesoras rurales muy, muy antiguas, ¿ya?
que realmente tenían que hacer un enorme sacrificio para llegar a trabajar al colegio, vivían en la escuela, ¿cierto? Se quedaban allí en el sector con muy pocas estudiantes, muy poca comunidad a su alrededor. O sea, era un trabajo absolutamente solitario. Y él ahí en Sursulita lo comenta. Sería interesante que en algún momento, si tienen la oportunidad de leerlo, lo lean. Sería muy interesante que leyeran esta novela. Y aquí, chicos, les quiero compartir alguna toponimia. Usted me va a decir, ¿y qué es la toponimia? Bueno, la toponimia es el significado que tienen las palabras que son a veces de origen indígena. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos algunas de la región del Maule. Por ejemplo, Curicó. Curicó significa lugar de aguas negras. Talca significa trueno, temblor. Cauquenes, lugar de patos. Cauquenes significa lugar de patos. Peteroa, ramas quemadas, fumarolas. Vilches. Vilches está, corresponde al apellido de don Gil de Vilches y Aragón, que fue capitán de la guerra de Arauco. Y él tenía fondos, tenía terrenos ahí en Vilches, y por eso se llama ese sector de Talca hacia la cordillera, se llama Vilches. Vilches Alto y Vilches. ¿Ya? A propósito de don Gil de Vilches y Aragón. Constitución se llama así a propósito de la Constitución Política de la República del año 1828. Ya llevamos 192 años de eso. Por lo tanto, Constitución debe el nombre a la Constitución Política de 1828. Yico, origen de agua. ¿Ya? Agua aconchada, como agua posada. Yico. Bichuquén se llama así por paisaje tortuoso lejano. Recuerden que Bichuquén seguramente a miles de años atrás tenía era muy dificultuoso llegar a ese lugar. De hecho, no hace mucho tiempo, muchos años atrás, que esto está pavimentado y que tiene mejor acceso. Pero antes era muy complejo llegar por el camino tan en mal estado que estaba. Peyúgue, lugar de choros. González Bastía era el nombre del poeta que yo les dije, antes y después se pasó a llamar Niribilo. Niribilo se llamaba González Bastías. ¿Y qué significa Niribilo? Significa nido de culebras. Vilo significa culebras, claro, culebras. Vilo. ¿Ya? Por lo tanto, el complemento de eso es nido de culebras. Licantén significa miedo o asustar. Y copque cura, pan de piedra. Pan de piedra. Ahí lo voy a dejar. Antes, entonces, Niribilo se llamaba González Bastía. Y después se llamó Niribilo, que es nido de culebras. Chicos, ¿algún comentario que quieran hacer sobre lo que estábamos hablando, sobre las imágenes que vieron? ¿Conocen estos lugares? ¿Reconocieron los poetas o los personajes?
Profe, para mí fue todo algo nuevo. Bueno, no soy de la región del Maule y cuando entré a estudiar recién empecé como a conocer los lugares de allá. ¿Y de dónde eres tú, Catalina? Vivo en Chepica, en la sexta región. Ah, tú eres de Chépica, pero ahora vives acá en Curicó. No, profe, siempre he vivido acá en Chepica. Ah, claro. Entonces, como tú vives allá, obvio que conoces menos la región, te entiendo. Así que, ¿te pareció interesante, Catalina? Sí, me di cuenta que hay lugares muy bonitos, sobre todo ese lugar. A ver, me voy a mover porque está en clase. Había un lugar, algo sagrado donde habían muchos orificios. Eso me llamó mucho la atención y me gustaría conocer. Ah, de los rituales que estaba al lado de Vilche. Eso, Sí. exacto. Me llamó mucho la atención. La piedra de las tacitas, que estaba del lado de Vilche. Sí, ahí se hacían rituales de los pueblos indígenas. Así que tiene su buena historia la región. Y yo creo que no es exclusivo de la región del Maule, sino que cada región tiene muchos lugares, tiene su propia belleza y tiene mucha historia dentro de sus personajes. Hay mucho poeta, mucho escritor, muchos artistas, muchos presidentes, muchos, no sé, con personajes connotados que han contribuido a la sociedad chilena, ¿cierto? Desde la región. Entonces, yo creo que es bueno por un tema de identidad conocer, ¿cierto? Lo que nos rodea, qué tenemos a nuestro alrededor, dónde estoy, por qué pertenezco, con quién me identifico. ¿Te fijas? Esto es lo mismo que cuando hay niños que no tienen hogar, no tienen identidad, porque no tienen alguien que los proteja, que los cobije, que les diga lo que está bien, lo que está mal. Entonces, esto es lo mismo, yo no conozco mi ciudad, no conozco lo que me ofrece mi tierra. Entonces, ¿cómo me identifico con ella? ¿Cómo pongo mi corazón en ella? ¿Te fijas? Entonces, es súper importante, es muy importante que nosotros sepamos, igual que dentro del contexto familiar, quiénes eran nuestros abuelos, qué hacían, de qué vivían, dónde vivían, nuestros padres, quiénes son, qué hacen, cuáles son sus expectativas. O sea, eso a ti te hace parte del núcleo familiar y a la vez te da identidad, conocer tus antepasados, conocerte a ti mismo. Es parte de conocerse a sí mismo. Lo mismo pasa con el territorio donde uno vive. ¿Te fijas? Yo tampoco soy curicana. ¿Ya? Yo no sé si se lo he dicho, pero yo soy de Valparaíso. Por eso destaqué tanto el poeta que había nacido en el Cerro de los Lecheros de Valparaíso, porque uno igual es un poco, como te dijera, chauvinista en ese sentido, y es una cuestión que es bueno tenerla, porque no puedo decir que esta ciudad es mejor o no, si no es competencia, solo que es bueno sentirse parte de un lugar, como es bueno sentirse Profesora, hijo. es que me podría colgar un poco de sus palabras, pero por ejemplo, Valparaíso, su ente cultural ahí está bien definido, hace bien su pega. En cambio, aquí en Curicó o en Teno, que yo soy de Teno, el ente cultural se basa simplemente en hacer eventos y no busca la identidad como tal. Y es la gran problemática aquí en estas ciudades, no sé si decir pequeñas, porque, por ejemplo, aquí en Teno hace muy poco, hace como un año atrás, murió un gran escritor tenino. Y el ente cultural ni lo reconoció ni en vida, ni siquiera ahora en muerte. Y contribuyó en todo. Claro, claro, porque cuando las personas se hacen famosas en el arte, en la música, en la pintura, en las letras, bueno, lo que ellos puedan, lo que cada uno depende de sus virtudes, están promocionando el lugar en el fondo,
porque mucha gente querrá, oye, voy a ver dónde está enterrado Bate Molina, y se vuelve un lugar turístico. ¿Cuánta gente, mira, no tiene, es en otro área, pero cuánta gente va a Villa Alegre? Porque ahí están los restos de Camiroaga. ¿Te fijas? Hay un museo también. Entonces, es por eso que hay que tener sentido de identidad y fortalecer lo que tenemos en nuestro, como dice el dicho popular, hay que empezar por casa. Reconozcámonos primero en nuestro contexto. ¿Hija? Profesora, yo he pasado, yo diría que al menos la mitad de mi vida en Villa Alegre. Entonces, claro, fui al museo que está en Villa Alegre y hay 2 salas dedicadas a Felipe Camiroaga. Y también sabía que estaba Bate Molina enterrado en el templo, pero no sabía Sí. quién era. De hecho, la calle principal se llama Bate Molina. Claro, claro. Entonces, y claro, como decía Cristian, en realidad donde vivimos acá no hay mucho que sea representativo. Yo diría que la cosa más representativa de Curicó son las tortas. Claro, Y es lo nada que más. decía. Bueno, y la zona de vinos, pues. Claro. Porque tenemos fiesta de la vendimia, aquí en Curicó, en Molina, tenemos fiesta de la vendimia, está la fiesta de la chicha en Villa Prat, te fijas, en la fiesta del chancho en Talca, y así hay distintas actividades y que al final a ti te van dando ciertas pistas, pero tienes mucha razón Cristian y mucha razón tú, Vania, que esas cosas las promocionamos, pero no promocionamos más allá la cultura. Y fíjate que yo el otro día estuve mirando la cartelera cultural de Valparaíso, por ejemplo. Y la verdad es que todo el tiempo hay actividades y destacando mucho el tema criollo, o sea, el tema local. ¿Ya? Y en eso tiene razón, Cristian. Entonces, bueno, hay que irle cambiando la mirada porque de repente la actividad cultural, hijo, se hace como para show para el pueblo nomás, po. Pero no, Es que esa es una gran problemática, profesora, porque ya los entes culturales lo están viendo como un tema de un evento, no sé, entre comillas, masivo en ámbito solamente musical. Pero, por ejemplo, como usted decía, si nos vamos a Chillán, es la longaniza, la clásica Claro. longaniza. Tienen su identidad ya marcada. Sí. Para el sur está el condorito, para el norte en Chimbarongo está el tema del mimbre. Pero aquí, por Claro. ejemplo, en Teno, hemos investigado y siempre se ha dado muy fuerte el tema de la pita. Mucha pita. Claro, Pero claro. el ente cultural se enfoca en eventos y deja atrás personajes que están vivos, todavía trabajando el tema de la pita, pero no lo hacen. Por eso, pues, hijo, pero es que, ¿cómo crees tú que podríamos cambiar un poco la mirada de lo que es la cultura? Yo, mira, recorro hartas comunidades por el hecho de lo rural. Y me doy cuenta de lo que tú dices, Cristian. Hay lugares que le sacan mucho provecho al tema, pero por ejemplo, no todo lo que nos identifica puede tener alcohol. Por ejemplo, que la fiesta de la vendimia, te fijas la chicha, algo más hay en cada comunidad que es interesante, ¿cierto? Y no solo tiene que ver con la gastronomía, no solo tiene que ver con el telar, sino que también tiene que ver con el tema de la pintura, con el tema de los escritos. Entonces, yo digo, a eso nos falta rescatar. Eso nos falta rescatar, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo lo ves tú, Cristian? ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, yo con un amigo que es periodista aquí en Teno, hemos empezado a rescatar la cultura, la identidad tenina a través de un programa que se llama El Grito de Teno, que si ¿Ya? lo busca está en Facebook, en Teno Informado. Ya llevamos 3 capítulos donde enfocamos solo nuestra mirada en la historia y a la vez en la cultura, en la identidad tenina, para resaltarla porque no se está viendo, es el problema. Sí, sí. Cristian Cáceres, ¿verdad? Sí, profesora. Sí. Entonces,
y también hay que ir buscando otros medios donde realmente nosotros tengamos la opción de ir mostrando lo que es nuestra cultura y asentando otras miradas, ¿cierto? Que no tenga que ver con la comida, que no tenga que ver con el tema del alcohol, sino que también demos espacio para mostrar otra gama de cultura y de áreas que conforman la cultura y que son parte de nuestra identidad local. Y eso hace falta, Bueno, y también tenemos que pensar, ¿no es cierto?, cómo cambiamos esto, cómo vamos cambiando, porque los cambios, cuando la gente se acostumbra a que le des show para entretenerlo, pero no va al teatro que hace un grupo, no va a escuchar los poemas que creó este otro personaje. O sea, esto es un cambio paulatino, pero que tenemos que ir abriendo espacio desde las autoridades que nos conducen. O sea, también tenemos la oportunidad de ir produciendo un cambio en eso, es decir, cuando hayan elecciones, los jóvenes que tienen otra expectativa, otra mirada, a lo mejor deben pensar, ¿no es cierto?, bueno, ¿a quién elegimos para ir cambiando de a poco este tema? O sea, son cosas que tenemos que considerar, chicos. ¿Hijo Emilio? Sí, es que le iba a decir que acá en el 2005 en Curicó igual se hizo famoso a nivel mundial por el tema de las momias que encontraron acá en Tutuquén. De hecho está el cementerio arqueológico de Tutuquén, que ahí encontraron 42 cuerpos. Y según los estudios que se hicieron en Miami, deberían ser las momias más antiguas de Chile porque tienen 9000 años antes de Cristo, hasta como 950 después de Cristo. Y el problema es que Curicó nunca al final se interesó en el tema porque las momias se trasladaron a Rancagua, porque acá no había cómo conservarlas. No había una cámara de frío, no había un museo que se pudiera hacer cargo. Y de hecho, si uno va a Tutuquén, ¿sí? Si uno va aquí a Tutuquén, por ejemplo, el cementerio está protegido por los vecinos nomás. Porque si ellos ven pasar a alguien, bueno, tienen que llamar a carabineros y qué sé yo, pero no hay ni siquiera un cartel, como que descuidaron mucho eso, y en vez de darle, potenciarlo, incluso para que los niños fueran a visitar, al final lo cerraron y está ahí botado. Por eso, hijo, te digo que nosotros no estamos priorizando lo importante. Porque imagínate, ya, te creo que por un tiempo se hubieran llevado estos huesitos, estos hallazgos a Rancagua, mientras se organizaba la forma de tenerlos en un museo y de presentarlos a la comunidad, y que fíjate que hubiera sido ruta cultural para los alumnos, los estudiantes de nuestra escuela, y de otros sectores aledaños que podrían haber venido. ¿Te fijas? Entonces, haber hecho el espacio para poder poner en condición un lugar para traer esos huesitos para acá, esos hallazgos, imagínate que hubiera sido interesante. Pero ¿qué decidimos? No, mejor los donamos, porque si no, vamos a tener que construir. Pero ¿cuántos millones nos gastamos en un show en la plaza para la fiesta de la vendimia? Ese es el problema, y lo malo es que al final Curicó después va a ser recordado cuando muera Pancho Saavedra, po. Cuando digan, murió Pancho Saavedra, curicano. Ahí Curicó va a estar en el mapa, po. Fíjate que Pancho Saavedra marca mucho más Curicó que cualquier otro personaje. Todos lo asocian a Curicó. Entonces, es como, incluso cerca por aquí, por mi barrio, hay un graffiti de Pancho Saavedra. Entonces, yo creo que hay que ir produciendo paulatino. Ahora los cambios no son rápidos, chiquillos, porque también tenemos nosotros que cambiar la mentalidad. Ustedes que están estudiando para profesores tienen que preocuparse del tema cultural, porque es una forma que ustedes también después se lo puedan transmitir en una clase a los alumnos. Pero ¿cuántos jóvenes también hay que tú le dices, oye, vamos a escuchar los poemas de Juanita Pérez que escribe sobre, no sé, la ecología, el amor, lo etéreo, no sé qué? Y muchos van a decir, no, mejor voy allá a la esquina que allá están tocando batucada o están bailando reggaetón. ¿Cuántos? Muchas gracias. ¿Por qué me dices eso?
porque yo soy de la Matu. Pero Cristian, bueno, tú le estás haciendo todo. Pero es que es No, verdad. pero es que, profesora, también, por ejemplo, aquí en Teno lo que pasa es que la gente se está dando cuenta, pero el problema es que los que están atornillados quieren que le entreguemos las cosas en bandejas, y ese es el problema. Bueno, no se puede todavía. No se puede. ¿Me entiendes, Cristian? O sea, todo tiene su momento y hay que esperar el momento en que ustedes puedan compartir lo que han indagado, lo que tienen. ¿Te fijas? Entonces, pero también necesitamos un cambio de switch paulatino. No quiero decir con esto que no se haga nada artístico musical, no, pero equilibremos para todos los gustos, porque a no todo el mundo le gusta ir a escuchar chistes picantes en un show a no todo el mundo le gusta. Yo me acuerdo una vez que unos amigos míos llevaron a sus hijos a ver ¿cómo se llama esto? Que era de los niños, años atrás, que hacían el programa en la tele. Que se me olvidó ahora que hacían un programa para los niños, donde está el gato Juanito. ¿Cómo se llama ese programa? Cachureos. Cachureo. Lo llevaron a ver a sus hijos cachureo. Y después se quedaron un rato más en el show y salió un señor que contaba chistes que era terriblemente picante, y ellos con los niños ahí mirando el show. Se llegaron indignados, pues. Porque ellos iban a ver el show de Cachureo y después se quedaron mirando un ratito el espectáculo con los niños. Y llegaron indignados, me contaban después cómo se les puede ocurrir poner esto. Entonces, eso me da la pauta a mí para pensar que no todo el mundo quiere escuchar el chiste picante. Entonces, vamos generando espacios para todos los gustos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Te fijas? Que todos tengan la oportunidad, pero no nos centremos solo en el show por el show, en el fondo, en el circo para el pueblo. No, tenemos nosotros que ir buscando variedad de cosas, de actividades, porque también le estamos dando la oportunidad a la persona que lo hace de mostrar su arte. ¿Te fijas? Entonces, y como profesores, nosotros tenemos que ser impulsores de ello con los niños. O sea, desde pequeños decirles, vamos a ir a visitar este museo, vamos a ir a mirar esto porque tiene tal importancia, para irle de a poco metiendo el bichito de la cultura, desde niños, porque ya cuando estamos adultos, grandes, es difícil de repente cambiarnos. ¿Te fijas? Pero aquí hoy día dimos una miradita a esto, como para que aquellos que les gusta, aquellos que les interesa, aquellos que son busquillas en este tema cultural, a lo mejor es una pincelada lo que hablamos hoy día, porque hay mucho más, pero un poco para dejar la inquietud del profesor de cuánto tenemos que conocer, cómo le podemos sacar provecho en la escuela, cómo yo puedo llevar a mis niños para compartir la maravilla que tenemos en los sectores de la región, qué podemos aprender, qué clase puedo hacer de ello, qué asignaturas abordo en torno a ese tema. O sea, hay mucho que decir y mucho que hablar. Así que, bueno, chicos, me alegro que les haya gustado la clase de hoy y que hayan participado. Me gusta escucharlos cuando hablan, que tienen su opinión, me parece muy interesante. Así que solo decirles que llegamos hasta aquí, que tengan un buen fin de Semana Santa, aprovechen de descansar los que puedan, orar por todos y todas, reflexionar sobre la importancia que tiene el tener en la mesa a nuestra familia alrededor sin que no nos falte nadie. Eso hay que agradecerle a Dios, ¿cierto? Y cuidarse, seguirse cuidando, chicos, porque esta cosa está compleja. Así es que cuidémonos, protejámonos para que nos sigamos viendo, ¿ya? Que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Cuídense. Gracias, profesora, que esté bien. Gracias. Chao. Profesora, Profe, Hija. profe, ¿se puede quedar un poquito que necesito hablar con usted, por favor?